Durante toda la historia del fútbol han existido jugadores extraordinarios. Futbolistas capaces de hacer cosas que parecían imposibles. Jugadores que nacieron con un talento tan grande que muchos pensaban que estaban destinados a convertirse en leyendas absolutas. Pero el talento por sí solo nunca ha garantizado el éxito. Porque para llegar a la cima también se necesita disciplina, constancia, mentalidad y en muchas ocasiones algo de suerte. Y aunque los 5 jugadores que veremos hoy tuvieron grandes carreras, todos dejaron una sensación muy parecida. La sensación de que pudieron haber sido todavía más grandes, de que pudieron haber dominado el fútbol durante muchos años, y de que, por diferentes razones, nunca llegaron a alcanzar todo lo que parecían destinados a alcanzar. Así que hoy veremos a 5 futbolistas que tenían talento para marcar una era, pero que terminaron dejando uno de los mayores ¿qué hubiera pasado si? De la historia. Y quédate hasta el final, porque el número 1 sigue generando debate incluso hoy. Paul Pogba. Muchos creen que tuvo el talento suficiente para convertirse en el mejor jugador del mundo, pero nunca terminó de lograrlo. Cuando Paul Pogba apareció en el fútbol europeo parecía un jugador creado en un laboratorio. Medía casi 1,90 m, tenía fuerza física, tenía técnica, tenía visión de juego, podía recuperar balones, podía asistir y también podía marcar goles espectaculares desde fuera del área. Era, literalmente, el mediocampista moderno perfecto. Después de salir del Manchester United muy joven, llegó a la Juventus, y fue ahí donde explotó. En Italia se convirtió rápidamente en una de las mayores promesas del mundo. Ganó títulos, llegó a una final de Champions League, y comenzó a ser comparado con algunos de los mejores centrocampistas de la historia. A los 23 años, ya era considerado uno de los jugadores más valiosos del planeta. Tanto así que el Manchester United decidió recuperarlo pagando más de 100 millones de euros. En ese momento era uno de los fichajes más caros de toda la historia. La expectativa era enorme. Muchos pensaban que Pogba estaba destinado a dominar el fútbol mundial durante la siguiente década. Pero las cosas nunca salieron como se esperaba. Aunque tuvo momentos brillantes, nunca logró mantener un nivel constante. Partidos espectaculares eran seguidos por actuaciones decepcionantes. Las críticas comenzaron a aparecer, y con el paso de los años llegaron las lesiones. Aún así, Pogba alcanzó uno de los mayores logros posibles. Fue campeón del mundo con Francia en 2018, y en ese torneo mostró exactamente por qué tantos creían en él. Sin embargo, cuando se analiza su carrera completa, sigue existiendo la sensación de que faltó algo. Porque cuando tienes todas las herramientas para ser el mejor mediocampista de tu generación, ser simplemente bueno ya no parece suficiente. Eden Hazard. Si alguien te preguntara quién fue el mejor jugador de la Premier League durante gran parte de la década de 2010, muchas personas responderían Eden Hazard. Y no sería una exageración. El belga era un espectáculo. Su capacidad para regatear parecía imposible. Podía eliminar rivales con una facilidad increíble. Parecía que el balón estaba pegado a sus pies. Durante años fue la gran estrella del Chelsea. Ganó ligas, ganó títulos europeos y en muchos partidos cargó al equipo sobre sus hombros. Mientras Messi y Cristiano dominaban el mundo, Hazard era uno de los pocos jugadores capaces de acercarse a ese nivel. Muchos aficionados incluso lo consideraban el tercer mejor jugador del planeta. Y entonces llegó el momento que parecía destinado a convertirlo en leyenda. Su fichaje por el Real Madrid. Era el sueño perfecto, el mejor club del mundo, el escenario ideal y la oportunidad de demostrar que podía competir por el Balón de Oro. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las lesiones comenzaron a perseguirlo desde el primer momento. Cada vez que parecía recuperarse, aparecía un nuevo problema físico. Su confianza desapareció. Su ritmo bajó, y poco a poco dejó de parecerse al jugador que había maravillado a Inglaterra. Lo más impactante es que muchos aficionados nunca llegaron a ver la mejor versión de Hazard en el Real Madrid, porque prácticamente desapareció antes de comenzar. Y así, uno de los futbolistas más talentosos de su generación terminó retirándose mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Adriano.
Ahora llegamos a uno de los casos más tristes de toda esta lista. Porque Adriano no era simplemente una promesa. Adriano parecía destinado a convertirse en el mejor delantero del mundo. Cuando apareció en Italia, muchos pensaron que estaban viendo al heredero de Ronaldo Nazario. Y no era para menos. Tenía potencia, velocidad, técnica y uno de los disparos más poderosos que ha visto el fútbol moderno. Ver jugar a Adriano era impresionante. Parecía imposible detenerlo. Era demasiado fuerte para los defensores, demasiado rápido para los centrales y demasiado técnico para un jugador de su tamaño. En el Inter de Milán se convirtió en una auténtica superestrella. Marcaba goles espectaculares, dominaba partidos completos y comenzaba a construir una reputación de jugador imparable. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre: la muerte de su padre. Ese golpe emocional marcó un antes y un después. Años después, el propio Adriano reconoció que nunca volvió a ser el mismo. Su motivación desapareció, su relación con el fútbol cambió y comenzó una caída que nadie esperaba. Poco a poco fue alejándose de la élite, su rendimiento bajó y el jugador que parecía destinado a conquistar el mundo terminó viendo cómo su carrera se apagaba mucho antes de tiempo. Lo más doloroso es que cuando vemos videos de su mejor versión, todavía parece imposible creer que nunca llegara a dominar el fútbol mundial. Ronaldinho. Este nombre seguramente sorprenderá a muchas personas, porque Ronaldinho ganó el Balón de Oro, ganó la Champions League, ganó la Copa del Mundo, y para muchos fue el jugador más espectacular que han visto jamás. Entonces, ¿cómo puede estar en esta lista? La respuesta es simple, porque incluso después de lograr todo eso, muchos creen que pudo haber sido todavía más grande. Cuando Ronaldinho llegó al Barcelona, el club atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia, y prácticamente cambió todo por sí solo. Devolvió la ilusión, devolvió el espectáculo, y convirtió al Barcelona en uno de los equipos más temidos del planeta. Su punto más alto llegó entre 2004 y 2006. Ganó el Balón de Oro. Fue considerado el mejor jugador del mundo y protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia moderna: la ovación del Santiago Bernabéu. Sí, un jugador del Barcelona fue aplaudido por los aficionados del Real Madrid. Eso muestra el nivel que tenía Ronaldinho en ese momento. Pero el problema fue que ese pico duró muy poco. Mientras otros jugadores mantenían su nivel durante 10 o 15 años, Ronaldinho comenzó a perder protagonismo mucho antes de lo esperado. Las fiestas, la falta de disciplina y una vida lejos de los entrenamientos terminaron afectando su rendimiento. Seguía siendo brillante, pero ya no era el mismo. Y por eso existe una pregunta que sigue apareciendo constantemente. Si Ronaldinho hubiera tenido la disciplina de Cristiano Ronaldo, ¿estaríamos hablando del mejor futbolista de todos los tiempos? Neymar Jr. Y llegamos al número 1. Probablemente el jugador más polémico de toda esta lista, porque Neymar tuvo una carrera extraordinaria, ganó títulos, ganó una Champions, fue estrella de Brasil y durante años fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Pero precisamente por eso ocupa este lugar, porque su talento parecía destinado a llevarlo todavía más lejos. Desde muy joven, Neymar fue tratado como un fenómeno. En Santos maravilló al mundo. Sus regates daban la vuelta al planeta, y cada partido parecía confirmar que Brasil había encontrado a su próxima gran estrella. Cuando llegó al Barcelona, las expectativas eran gigantes, pero logró superarlas. Formó junto a Messi y Suárez uno de los mejores ataques de la historia, el famoso MSN, y durante varios años fue prácticamente imparable. Muchos pensaban que tarde o temprano heredaría el trono de Messi y Cristiano. Entonces llegó la decisión más importante de su carrera: salir del Barcelona. El PSG pagó 222 millones de euros, la transferencia más cara de la historia, y Neymar pasó a convertirse en el centro de un proyecto diseñado para hacerlo ganar el Balón de Oro. Sobre el papel parecía perfecto.
Pero la realidad fue muy diferente. Las lesiones comenzaron a aparecer constantemente, especialmente en los momentos más importantes de la temporada. Año tras año, el PSG llegaba a las fases decisivas de la Champions con Neymar lesionado o recién recuperado. Y aunque alcanzó una final europea, nunca consiguió dominar el fútbol mundial como muchos esperaban. Mientras tanto, los años fueron pasando. Messi y Cristiano siguieron acumulando premios, y nuevas estrellas comenzaron a ocupar el centro de la escena. Lo más llamativo es que Neymar sigue teniendo una carrera que muchos futbolistas soñarían con tener. Pero cuando observamos el talento que poseía, la sensación es inevitable, porque parecía destinado a ganar balones de oro, parecía destinado a liderar una era, parecía destinado a convertirse en el mejor jugador del mundo. Y al final, nunca terminó de hacerlo. Estas historias demuestran algo muy importante. El talento es solo el comienzo, porque incluso los jugadores más brillantes necesitan disciplina, necesitan constancia y necesitan superar los momentos difíciles. Porque en el fútbol, tener talento para ser una leyenda no significa que terminarás convirtiéndote en una.